Santiago capítulo 4 verso 7. Lo tenemos. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Léalo conmigo bien fuerte. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Dele un aplauso fuerte a la palabra de Dios. Satanás es nuestro enemigo, nuestro principal enemigo. Nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra Satanás, porque todo lo que Satanás toca lo destruye. Todo lo que Satanás toca lo echa a perder. Satanás destruye a la familia, Satanás destruye a tus hijos, Satanás destruye la economía, Satanás destruye ministerios, Satanás destruye parejas. Todo lo que Satanás toca, Satanás lo echa a perder. Satanás quiere robarte todo lo que Dios un día puso en tu corazón. Todo lo que Dios te entregó, todo lo que Dios te prometió, todo lo que Dios dijo que haría contigo o estaba empezando a hacer contigo. Satanás lo quiere robar porque él es ladrón. Diga conmigo, él es ladrón. La Biblia dice en San Juan 10:10 que Satanás es ladrón y el ladrón vino para matar, hurtar y destruir. Por eso la palabra de Dios nos insta a tener a Satanás lejos, a tener a Satanás fuera de nuestro alcance, fuera de nuestra casa, fuera de nuestro corazón, fuera de nuestros contornos. ¿Cuántos dicen amén? Y yo sé que seguramente si yo le pregunto a cada uno de ustedes cuántos quisieran tener a Satanás lejos, todos levantarían no solo una mano, levantarían las dos manos. Sí, pastor, yo quiero que Satanás esté bien lejos. No quiero saber nada con él. Yo quiero que esté lejos de mi casa, que esté lejos de mi vida, lejos de mis hijos, lejos de mi economía. Ahora, para que Satanás huya, diga conmigo, para que Satanás huya, nosotros tenemos que poner en práctica la instrucción de Dios. Y aquí el Espíritu Santo del Señor trae una instrucción muy clara a través del apóstol Santiago. Hay dos instrucciones, dos cosas que el Espíritu Santo dice que nosotros tenemos que hacer para que Satanás huya. Preste atención a esta palabra, para que Satanás huya. No dice que él se va a retirar, él se va a ir, él directamente va a huir de vosotros si nosotros cumplimos con la instrucción de Dios, con la instrucción de la palabra de Dios. Hay dos cosas claras que marca esta palabra. Primero, someternos a Dios. Segundo, resistir al diablo. Son las dos cosas que según la Biblia usted y yo tenemos que hacer para que el diablo huya, para que el diablo salga, para que el diablo se vaya lejos de nuestra vida, de nuestra familia y de lo que nosotros amamos. ¿Cuántos dicen amén? Hay dos cosas entonces que usted y yo tenemos que hacer: someternos a Dios y en segundo lugar resistir al diablo. Ahora empecemos por la primera, que es someterme a Dios. Someterme a Dios significa estar bajo su ley, es estar bajo su palabra, es amar lo que Dios ama y rechazar o aborrecer lo que Dios rechaza o aborrece. Eso es someterme a Dios, es estar debajo de su voluntad. Una persona sometida es una persona que está bajo la voluntad de otro. Un esclavo antiguamente estaba sometido a su señor. ¿Qué significaba eso? Que el esclavo no era dueño de su voluntad, sino que él estaba para hacer la voluntad de su amo, la voluntad de su señor. ¿Qué significa entonces? Cuando la Biblia dice que yo me tengo que someter a Dios, está hablando de que yo tengo que rendir mi voluntad delante de Dios. Amén. Que la voluntad de Dios tiene que ser más importante que la mía, que los intereses de Dios tienen que ser más importantes que los míos, que los planes de Dios tienen que ser más importantes que mis planes. ¿Cuántos dicen amén a eso? Eso es someterse a Dios. Someterse a Dios es hacer la voluntad de Dios a pesar de lo que nos dice el corazón, a pesar de los sentimientos, a pesar de las emociones y a pesar de nuestras inclinaciones. Porque usted y yo tenemos que entender algo, que nuestra inclinación es de constante al mal. Dice la Biblia que el hombre desde su juventud está inclinado al mal. En nosotros hay una inclinación a hacer el mal. Lo que la Biblia llama la carne siempre está inclinado a hacer el mal.
¿verdad? Entonces, cuando nosotros decidimos hacer la voluntad de Dios, es que nos proponemos obedecer a Dios a pesar de lo que sentimos, a pesar de lo que nos dice el corazón, o a pesar de esa inclinación que tiene nuestra carne a hacer las cosas mal. Cuando Jesús fue a orar en el huerto de Getsemaní, Él estaba en agonía, Él estaba en dolor, Él estaba en tristeza, y si bien Él era el Hijo de Dios, Él estaba en un cuerpo mortal. Así que había una parte de Él que era el cuerpo, la carne, que estaba sufriendo y que quería evadir la voluntad de Dios. Pero había una parte en Él que era la parte espiritual, la que nos conecta con Dios, que quería hacer la voluntad de Dios. Entonces, como Él sabía que estaba frente a una disyuntiva, a un dilema, a un momento muy específico de su vida, Él va al huerto de Getsemaní y ora de esta manera: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. La primera parte de la oración tiene que ver con lo que él sentía en la carne. En esa primera parte de la oración es la carne la que le está pidiendo: Señor, por favor, pasa de mí esta copa. Muchas veces nuestra carne no quiere orar, nuestra carne no quiere venir a la iglesia, nuestra carne no quiere someterse, nuestra carne no quiere sujetarse a la palabra de Dios, nuestra carne no quiere ser obediente, nuestra carne no quiere someterse a la ley de Dios, porque la carne está de continuo inclinada al mal. Pero cuando nosotros oramos como Jesús y decimos: no se haga mi voluntad sino la tuya, entonces prevalece la voluntad de Dios. Y si prevalece la voluntad de Dios, hay victoria. Aleluya. Eso es someternos a Dios. Someternos a Dios es que, aunque el corazón me quiera llevar por caminos torcidos, aunque la carne me quiera hacer tomar decisiones equivocadas, aunque mi inclinación sea de constante al mal, yo no voy a dejar que los sentimientos, no voy a dejar que el corazón me dominen. Yo voy a poner la cabeza en frío y voy a hacer la voluntad de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Porque hay alguien aquí que tienen que entender lo siguiente que le voy a decir: es que el diablo no obedece a quien no obedece a Dios. Se lo repito una vez más: el diablo no obedece a quien no obedece a Dios. Por más años de evangélico, de cristiano que usted tenga, por más coros que usted sepa cantar, o aunque usted sepa reprender y hacer oraciones como los exorcistas, aunque usted diga: yo tengo una Biblia, el diablo no obedece a quienes no obedecen a Dios. ¿Sabe por qué Jesús pudo reprender las olas y las tormentas y se hizo bonanza? Porque esa tormenta satánica obedeció a la voz de Jesús, porque Jesús era obediente al Padre. Y cuando usted camina en obediencia, cuando usted es un hijo obediente a Dios, entonces el diablo le respeta, porque ve y sabe que en usted está la unción de Dios, en usted hay obediencia, en usted hay rectitud, en usted hay santidad, en usted hay compromiso, en usted habita la plenitud del Padre. Aleluya. En los días del apóstol Pablo, había unos muchachos que se la daban de pastores y se la daban de exorcistas, y ellos querían hacer circo en la calle y llamar la atención. Y les salió bien por muchos años, pero un día se toparon con un endemoniado de en serio. Y dice que el demonio, pudiendo más que ellos, se les abalanzó encima y los hirió, los maltrató. Y ellos tuvieron que salir huyendo, casi desnudos y maltrechos, y pasaron la vergüenza de su vida. ¿Por qué pasó esto? Porque Satanás no obedece a quienes no obedecen a Dios. Los 7 hijos de este tal Ezeba, ¿verdad? Eran unos hipócritas, eran personas que no tenían a Dios en el corazón, o al menos no obedecían a Dios. Entonces Satanás no los respetó. ¿Por qué? Porque ellos tampoco respetaban a Dios, no tenían obediencia en su corazón. ¿Cuántos van a entender
entendiendo. Entonces usted puede saber oraciones, usted puede saber de reprender, usted pudo haber tenido un llamado y un ministerio, usted pudo haber sido fulano o mengano en el evangelio, pero si hoy usted no está viviendo una vida de obediencia, Satanás le va a poner a usted en apuro, le va a poner en maltrecho, le va a herir. Por eso la palabra de Dios dice: someteos pues a Dios. Es la obediencia a Dios, es la sujeción a Dios, es vivir una vida de santidad, de rectitud, de compromiso con Dios y con su palabra, que hace que el diablo te respete. ¿Cuántos dicen amén? Lo segundo que nos aconseja el apóstol Santiago para que el diablo huya es resistir. Diga conmigo, resistir. ¿Y qué significa resistir? Resistir es luchar. Resistir es combatir. Resistir es mantener la guardia alta. Resistir es estar atento. Resistir es ponerle un freno. Resistir es ponerle un stop. Resistimos al diablo cuando oramos. Resistimos al diablo cuando ayunamos. Resistimos al diablo cuando entramos en un propósito de fe. Resistimos al diablo cuando estamos en la presencia de Dios y no afuera. Cuando pasamos tiempo adorando y buscando el rostro de Dios. Eso es resistencia espiritual. Eso genera un cerco. Eso genera un blindaje espiritual que el diablo no puede romper. ¿Cuántos dicen amén? Porque cuando usted ora, Satanás no le puede tocar. Cuando usted ayuna, Satanás no le puede tocar. ¿Cuántos dicen amén? Cuando usted ofrenda, cuando usted es un fiel diezmista, usted está poniendo un cerco alrededor de su economía y Satanás no puede tocar su finanza, su economía. Eso es resistir. Pero hay un secreto más que yo quiero compartir con ustedes rapidito antes de esta nueva oración, y que tiene que ver con huir de la tentación. Resistir al diablo básicamente es huir de la tentación. El arma favorita del diablo es la tentación. ¿Cómo hace Satanás para inclinar el corazón de las personas hacia el mal? A sacárselas a Dios, arrebatarlas de la luz y llevarlas a las tinieblas a través de la tentación. La tentación es la puerta del infierno. La tentación es la puerta del pecado. Y Satanás usa la tentación. Lo hizo desde el principio de la humanidad y lo sigue haciendo también en este tiempo. Por eso uno de los nombres que recibe Satanás, diablo, ¿verdad?, es el tentador. Jesús le llamó allí en San Mateo capítulo 4 el tentador. Diga conmigo, el tentador, porque ese es su oficio favorito. Satanás es el tentador. Es lo que va a presentarle a usted. Es algo que le gusta, pero que le hace mal. Lo repito. Satanás va a poner en su camino algo que a usted le gusta, que le hace débil, que le hace vulnerable, pero que a usted le hace mal. Algo que a usted le atrae, algo que a usted le gusta, pero que le hace mal. Cuando José estaba en Egipto, en casa de su jefe Potifar, dice que la esposa de Potifar le tenía ganas a José. Y cierto día que su esposo no estaba en la casa, esta mujer no solo se le insinuó a José, se le tiró encima básicamente. Y le dijo: te quiero para mí, te quiero en mi cama. ¿Sabe lo que hizo José? Aunque era un muchachito muy viril, muy apuesto, muy bonito, así como este pastor. ¿Sabe lo que hizo? Bueno, lo último no lo tome en serio. Yo venía hablando en serio. ¿Sabe lo que hizo José? Él huyó. Él huyó. Hay cosas que te gustan pero que te hacen mal. Hay personas que te pueden gustar pero te hacen mal. Hay determinadas cosas que pueden ser atractivas tus ojos pero te hacen mal. Eso es básicamente tentación. No es pecado la tentación. El pecado es caer en la tentación. Antes que el pecado fuese pecado, primero es tentación. Alguien tiene que entender lo que estoy diciendo. Antes que el pecado se convierta en pecado, primero fue tentación. Siempre hay posibilidad de resistir al pecado, porque el pecado, antes de llamarse pecado, primero fue tentación. La puerta que tiene el pecado para entrar en tu corazón es la tentación. Entonces tú puedes resistir la tentación. ¿De qué manera? Huyendo de la tentación, diciendo: me gusta pero no me conviene.
está lindo, pero como dijo De la Rúa, está lindo pero lo vendo. No quiero saber nada con esto, porque esto me hace mal. Hay cosas que compramos pero no nos convienen. Hay cosas que comemos pero que nos hacen mal, ¿sí o no? ¿Cuántos de nosotros quizás tenemos ya un organismo un poquito trillado por el paso del tiempo, por algún problema gástrico, intestinal o lo que fuese? Entonces usted ve esa comida chatarra, las papas fritas bien grasientas, la hamburguesa que chorrea ketchup, mayonesa por todos lados, y usted dice, yo le entro igual. ¿Cuántos son débiles así? Ahí están las hermanas que levantan las manos, ¿ves? Son sinceras al menos. Te gusta pero te hace mal, ¿sí o no? Ay, ahora me clavo un par de huevos fritos a la noche. ¿Sí o no? Te gusta pero te hace mal, ¿sí o no? Yo he conocido gente diabética que pasa por el kiosco y se compra 2 alfajores, triple encima. Dígale a que está al lado suyo. Menos mal que yo no soy de esos. Hay cosas que te gustan pero te hacen mal, ¿verdad? Y vos ya sabés que te hace mal. ¿Cuánta gente hay que sabe que le hace mal el alcohol? Le hace mal el vino. Y, un traguito, una copita, es que es el cumpleaños. Y es una copita de vino y después es el fernet y después es la cerveza y la mezcla. Mamma mía, después no sabés ni para qué te invitaron, no sabes si es Navidad, Nochebuena, Reyes, el cumpleaños de la abuela. Alguien te tiene que informar para qué fuiste. Te gusta, pero te hace mal. Eso es tentación. Tentación es todo lo que a mí me gusta, o mejor dicho, a mi carne le gusta, pero que me hace mal. Hay gente, hay que hablarlo claramente. Hay gente que le gusta el alcohol, hay gente que le gusta el cigarrillo, hay gente que le gusta el juego. Pastor, a mí me gusta, esa adrenalina de ir al casino, esa adrenalina de jugarle porque soñé con el Papa. ¿Sí o no? Y hay algunos que siguen la tablita, ¿no? Y te gusta, pero te hace mal. Te hace mal porque te saca de la presencia de Dios. Porque te hace débil. Porque te saca la plata, porque te hace esclavo del vicio, el alcohol, el cigarrillo, el juego, la pornografía. Te gusta pero te hace mal. Rompe tu coraza de santidad, de rectitud delante de Dios. Y hace que después seas una persona culpable, sin unción, sin presencia de Dios en tu vida. Hay cosas que te pueden gustar, pero que te hacen mal. Hay gente que le gusta el chisme, le gusta hablar, le gusta. Y hay que decirlo con todas las letras. La persona no cree que eso sea un problema, porque le gusta, le encanta. Vení, vamos a tomar mate. Dale, vamos a charlar un ratito. Y ese ratito son horas. Y desfiló media iglesia por ahí, ¿no? O media familia, o medio barrio por esa charla. Fue mate con lengua. Te gusta, pero te hace mal. Te hace mal. Antes de convertirse en pecado, primero fue tentación. Y lo que necesita Satanás es un permiso. Para entrar a un corazón, a un hogar, una vida, lo único que necesita Satanás es un permiso. Y el permiso es caer en la tentación. Porque la tentación te hace débil. La tentación rompe tu contrato con Dios. Ese pecado que viene detrás de la tentación hace que tu coraza de rectitud, de santidad se rompa y que tú pases a darle permiso a Satanás y darle señorío al mal, darle señorío a la oscuridad. Sansón tenía un pacto con Dios. Dios lo había hecho fuerte, Dios lo había hecho poderoso, Dios lo había levantado con la unción de un libertador. Le dijo: Sansón, tú vas a ser el hombre más fuerte que haya existido sobre la tierra, y con estas tus fuerzas libertarás a tu pueblo. Pero Dios puso límites en Sansón. Le dijo: te vas a cuidar de no tomar bebidas alcohólicas, de no involucrarte con gente por fuera de mi pueblo. Tú vas a tener que guardar un voto de santidad.
Y ese voto se va a reflejar a través de tu pelo. Tu pelo, tu cabellera va a ser como un velo. Entonces yo voy a ver tu cabellera larga y yo voy a ver que hay un velo, y ese velo va a significar que tú estás sometido a mi voluntad. Pero el día que rompas esa alianza, ese pacto, yo no respondo por tu situación. Y dice la palabra de Dios, y todos conocemos la historia, hasta los niños de la escuelita bíblica, que él se involucró con una señorita llamada Dalila, una filistea, no era del pueblo de Dios. Y esa mujer no tenía ninguna buena pretensión con él. Por el contrario, todos sabemos que fue levantada por el enemigo para destruir el ministerio de Sansón. Y Sansón lo sabía porque sus padres le hablaron, porque Dios le habló y porque él no era sonso. Él se daba cuenta, pero él coqueteaba con la tentación. Y él tenía una frase que cuando usted lee la Biblia se va a dar cuenta y se va a acordar de lo que yo le estoy diciendo. Él decía: esta vez será como las otras, me voy a levantar y voy a vencer. Que ese es el problema de todo aquel que no huye de la tentación, que se cree demasiado macho o demasiada mujer o demasiado fuerte como para enfrentar la tentación. La Biblia dice: no enfrentes la tentación, huye, huye. Hay pecados los cuales no hay que enfrentar, hay que huir. Pablo le dijo al joven Timoteo: huye de las pasiones juveniles. No le dijo: bueno, ya se te va a pasar lo tonto, ya se te va a pasar lo adolescente. Le dijo: huye de las pasiones juveniles. No, a mí no me vengas con el cuento de que soy adolescente, que las hormonas. No, huye de las pasiones. Punto. Hay pecados de los cuales hay que huir. Los padres tenemos que hablarle así a nuestros hijos. Hay pecados de los cuales hay que huir, porque son lindos, porque te pueden gustar, pero te destruyen, te hacen mal. Y punto. Y Sansón sabía que aquello le hacía mal, pero él decía: no pasa nada. Y ese es el problema de los que juegan con la tentación, que dicen: no pasa nada, esta vez va a ser como las otras, voy a zafar, Dios me va a perdonar, no voy a perder la fuerza, no voy a perder la unción. Una vez le salió bien, 2 veces le salió bien, pero la tercera, siempre todo trae consecuencia. Diga conmigo: toda mala decisión acarrea una consecuencia. ¿Y qué pasó con Sansón? Sansón perdió la fuerza, Sansón perdió la unción, Sansón perdió los ojos, Sansón perdió la vida, su llamado, su ministerio. No terminó como el gran libertador que Dios lo había llamado a ser. ¿Por qué? Porque él no huyó de Dalila, no huyó de la tentación. Él dijo: yo puedo resistir, yo puedo jugar con esto, yo puedo tomar fuego en mi seno sin quemarme. Pero la palabra de Dios se pregunta: ¿tomará el hombre fuego en su pecho sin quemarse? Imposible. ¿Podrás encantar a la serpiente sin que un día ella te muerda, te juega en contra? Imposible, es su naturaleza. Así es el pecado en la vida del hombre y la mujer. Con la tentación no se negocia, con la tentación no se coquetea, con la tentación no se tranza. Hay que huir simplemente. Tú tienes que huir de personas que te hacen mal. Tú tienes que huir de lugares que te hacen mal. Tú no tienes que dejar que ese pensamiento de tentación se instale en tu mente. No lo puedes evitar porque los pensamientos vienen, pero sí puedes evitar que los pajaritos hagan nido en tu cabeza. Sácalo, repréndelo. Ocúpate en todo lo bueno, en todo lo justo, en todo lo puro, en todo lo amable, en todo lo de buen nombre, como dice la palabra. ¿Cuántos dicen amén? Porque tú tienes que huir de la tentación. Satanás solamente necesita una debilidad, una puerta abierta, una tentación que se convierta en pecado para él decir: me diste los derechos, me abriste la puerta, me diste la llave del candado, no te quejes, yo entré con permiso. Y cuando una vez que Satanás entra, pasa lo que yo dije al principio: todo lo que Satanás toca lo destruye, todo lo que Satanás toca lo pudre, lo echa a perder. Pero para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer todas las obras del diablo. Alguien que dé un aplauso bien fuerte a esta palabra. Vamos. Aleluya. Diga conmigo: la resistencia
tiene que ser continua. Míreme y présteme atención a lo que voy a decir. Si la resistencia no es continua, no es resistencia. Si usted dice resistí un poquito, no es resistencia. Resistencia es llegar al límite. Resistencia es dar todo. Hay muchos cristianos que han fracasado porque han resistido hasta ahí. No, yo resistí hasta acá. Ya después no resistí más, pastor. Yo no aguanté más porque me peleé con la fulana o con el fulano y hasta ahí llegué. Esa fue la gota que rebalsó el vaso. Hay gente que no resistió, que no tiene resistencia, que no pone oposición al diablo, que resisten hasta ciertos límites. Y usted tiene que saber esto, que Satanás no duerme, no necesita dormir. Y que Satanás tiene todo el tiempo del mundo. ¿Cuántos sabían eso? Nuestra vida terrenal es limitada, la del diablo no, porque él es espíritu. Así que él tiene todo el tiempo del mundo y él le va a esperar todo el tiempo del mundo. Y él lo va a intentar hoy, y lo va a intentar mañana, y lo va a intentar la semana que viene, y lo va a intentar el año que viene. Él va a esperar el momento de su debilidad, cuando usted baje la guardia, cuando usted baje los brazos, cuando usted deje de luchar, cuando usted deje de pelear. Ahí él va a querer venir. Por eso yo estoy aquí en esta noche como profeta de Dios, para decirte: sigue peleando. Sigue resistiendo, resiste al diablo, resístelo en la fe, resiste la tentación, resiste los embates. No te duermas, no te tomes vacaciones, no te alejes del Señor, no te alejes de la iglesia, no te alejes de su presencia, no dejes de orar, no dejes de ayunar, no dejes de servir a Dios, no dejes de someterte, no dejes de obedecerle, no dejes de ser recto, no dejes de hacer su voluntad, porque Satanás quiere ganar ocasión contra ti, pero Dios tiene algo grande contigo. Aleluya. Aleluya. Para ganarle al diablo hay que ser más resistentes que él, más obstinados que él y más determinados que él. Él tendrá todo el tiempo del mundo, pero nosotros tenemos toda la unción del poderoso. Y no vamos a bajar la guardia. Y no le vamos a dar ocasión. Y no vamos a dejar de resistir. Y no vamos a dejar de luchar. Todos los días usted y yo nos vamos a levantar con esta mentalidad. Hoy me voy a someter a Dios. Voy a resistir al diablo. Y sé que el diablo se va a cansar de luchar contra mí. El diablo va a tener que huir. El diablo va a salir de mi vida. El diablo va a tener que retroceder de mi casa. Resista, resista, resista. Yo sé que hay gente aquí, hay gente que me está viendo a través del video, a través del programa de televisión, escuchando ahora a través de la radio. ¿Qué dice, pastor? Es que yo no aguanto más. Es que me siento muy cansado, es que me siento muy débil. Es que son tantos los embates, son tantos los golpes, son tantas las cosas vividas, tanta el agua que ha pasado debajo del puente. Tantos problemas juntos a mi corta edad o en este último tiempo, en esta última temporada, que yo siento bajar la guardia, que yo siento que ya no hay fuerzas en mí para resistir. Es en ese momento donde, cuando tus fuerzas se acaban, vienen las fuerzas sobrenaturales del Señor. Dije anteriormente, ¿por qué Jesús fue al huerto de Getsemaní? Si Él era el Hijo de Dios. Pero aún siendo el Hijo de Dios, Él necesitaba fuerzas. Él necesitaba ser lleno del Espíritu Santo. Él necesitaba que el Padre le hablase. Él necesitaba orar 1 y 2 y 3 veces. Los evangelios, si usted presta atención, usted va a leer que dice que Jesús oró 3 veces en aquella noche, 3 veces. Él fue insistente en la oración, porque él decía: Señor, solamente yo voy a poder resistir si tu Espíritu Santo me llena, si soy lleno de tu presencia. Él no quiso enfrentar la prueba sin primero ser lleno del Espíritu Santo. Hoy yo hablaba a la mañana en la radio y decía: Jesús fue al desierto antes de empezar su ministerio y ayunó 40 días y 40 noches. ¿Por qué ayunó Jesús 40 días en el desierto? ¿Estaba enfermo? No. ¿Estaba endemoniado? No. ¿Tenía pobreza? ¿Le faltaba algo? No. ¿Estaba débil? No. ¿Para qué ayunó?
Nosotros ayunamos generalmente para combatir algo. Ayunamos para que salga una enfermedad, un problema, reprender un espíritu, que salga adelante la familia. Es decir, muchas veces oramos y ayunamos de forma reaccionaria. Oramos y ayunamos porque tenemos un problema encima, pero Jesús no fue a orar o ayunar porque tenía un problema. Él fue a ayunar porque Él estaba principiando su ministerio. Él iba a empezar su ministerio y Él sabía que iba a tener oposición. Diga conmigo, oposición. Porque todo lo nuevo en nuestra vida genera oposición. Un nuevo trabajo, un nuevo emprendimiento, un nuevo ministerio en la iglesia, una nueva etapa amorosa. Todo lo nuevo genera oposición. El primero que va a salir a tu encuentro es Satanás. ¿Para qué? Para oponerse a todo lo nuevo. Entonces Jesús fue a ayunar y a orar porque Él sabía que los embates del diablo iban a ser fuertes, porque Él iba a luchar con demonios, Él iba a luchar con enfermedades, Él iba a luchar contra los enemigos. Pero en ese ayuno Él se llenó del poder del Espíritu Santo, y a partir de ese día los 3 años más gloriosos de su existencia terrenal se desataron, aleluya, de tal manera que aún los muertos le obedecían. ¡Aleluya! Alguien está aquí. Alguien puede aplaudir más fuerte esta palabra. Para eso Jesús mandó al Espíritu Santo cuando Él se fue, para que usted y yo recibamos poder. Porque Él sabe que nuestra resistencia a veces es limitada. El diablo golpea, 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 golpea. Una y otra vez la tentación, hasta que a veces hasta el mejor cristiano termina cayendo. Y yo no estoy diciendo con esto que usted tiene licencia para pecar. Lo que le estoy advirtiendo es que Satanás lo va a intentar una y otra vez. Y que si usted no se llena del Espíritu Santo, de ese poder que viene de lo alto, va a llegar un momento donde Satanás le va a ganar la batalla, le va a ganar la pulseada. Pero aquella gente que busca a Dios, aquella gente que bebe del agua que yo le daré, dijo Jesús, aquellas personas que son llenas del Espíritu Santo, aleluya, son las que se preparan para torcerle la voluntad a Satanás, para doblarle el brazo al diablo y salir más que vencedores.